como soy, sin más decir que ahora. Bienvenidos a nuestra segunda conferencia bíblica, Regresando a la Biblia. Nuestro tema central para este año es cambios que afectan la Iglesia de Cristo. Esperamos que cada uno de ustedes puedan disfrutar cada una de estas lecciones. Bendito Cristo aquí. En primer lugar, hermanos, quiero dar las gracias a nuestro Padre Celestial por la invitación que esta congregación me ha extendido para estar con ustedes en esta noche. Es un placer para mí en predicar la palabra de Dios. Es un placer para mí estar ante ustedes y traerle a ustedes aquello lo cual el Señor nos ha dejado para que nosotros nos podamos deleitar en el tiempo que vamos a estudiar esta palabra. Como se ha dicho, el tema principal para esta ocasión es regresando a la Biblia. Hay muchas cosas que nosotros debemos de contemplar, que nosotros debemos de pensar en que es necesario que usted y yo regresemos a lo que la Biblia dice concerniente a dichas cosas. Y cuando se nos da el tema de regresando a la Biblia, simplemente estamos comunicándonos a cada uno de nosotros de que algo ha sucedido en el transcurso de presentar la palabra de Dios. Existen personas entre nuestra comunidad, existen personas quienes claman ser religiosos, existen personas quienes profesan ser doctores de la ley, existen personas quienes simplemente profesan ser estudiantes de la palabra del Señor y que no nos están enseñando correctamente las Escrituras. Es lo que implica regresando a la Biblia. Algo ha sucedido y lo que ha sucedido es que, como dice el apóstol Juan en su segunda carta de Juan y versículo 7, que han salido muchos engañadores en este mundo. Y por causa de que han salido muchos engañadores a este mundo, ellos pensando de que es fácil entender las Sagradas Escrituras, y cuando se encuentran con pasajes un poco difíciles de entender, como dice el apóstol Pedro, en 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 15 y 16, estas personas vienen a enseñarnos cosas erróneas, cosas que no están de acuerdo a la palabra del Señor. Y todo esto no nos debe de sorprender, porque la palabra del Señor nos enseña que Jesucristo continuamente no únicamente amonesta a sus discípulos concerniente a esto, sino que también nos amonesta a nosotros en este tiempo que iban a llegar tiempos dificultosos en nuestra vida y que durante estos tiempos iban a suceder personas quien iban a enseñarnos erróneamente concerniente a la palabra del Señor. Jesucristo le dice a sus discípulos en Mateo capítulo 7 versículo 15 que ellos tenían que tener cuidado de aquellos falsos maestros que habían de venir hacia ellos como ministros de justicia, como ministros de la palabra del Señor. Sin embargo, ellos eran lobos rapaces. Mateo capítulo 7, versículo 15. El apóstol Pablo, enseñándole a un grupo de líderes, hombres que estaban sobre la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, les dice a ellos que deben de tener cuidado porque después de su partida, es decir, la partida del apóstol Pablo, habían de venir personas quienes habían enseñar cosas erróneas y que esta enseñanza que ellos habían de traer encubiertamente dentro del cuerpo de Cristo Jesús, 2 de Pedro capítulo 2 y versículo 1, que estas cosas habían de arrastrar a discípulos tras sí. ¿Por qué digo todo esto? Porque nuestro tema o subtema que tenemos nosotros que estudiar hoy en esta noche, bajo el tema central, regresando a la Biblia, es la predicación que la palabra del Señor autoriza.
Y cuando hablamos de predicación, estamos hablando de enseñanza. Estamos hablando de personas como yo, que nos paramos tras púlpito y predicamos la palabra del Señor. Estamos hablando de personas quienes se paran ante ustedes y les enseñan la palabra de Dios. Estas personas necesitamos que entender que en la Biblia encontramos nosotros en donde Jesucristo nos enseña la manera en cómo debemos de exponer su palabra, en la manera en cómo debemos de predicar la palabra de Dios. Cristo Jesús vino a este mundo para enseñar a sus discípulos en cómo predicar la palabra de Dios. Cristo Jesús vino a este mundo y al enseñar a sus discípulos en cómo predicar la palabra de Dios, también les enseña a sus discípulos que cuando ellos salen al mundo y bautizan a la persona recipiente del Evangelio, a la persona obediente al Evangelio, cuando son bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Jesucristo le dice a sus apóstoles, y ustedes le enseñarán las cosas que yo les he enseñado. Mateo capítulo 28 y versículo 19 y 20. La predicación es importante. La enseñanza de la palabra del Señor es importante. Por lo tanto, usted y yo entonces necesitamos que entender que debemos de seguir el patrón que la Biblia nos da. Por eso tenemos que regresar. Si nosotros en el transcurso de este estudio nos damos cuenta de que si usted es maestro, maestra, predicador, anciano, persona quien enseña la palabra del Señor, y si usted se da cuenta de que la Biblia le redarguye, que la Biblia le está reprendiendo concerniente a su estilo, su manera de enseñar, es decir, que no enseñan correctamente la palabra del Señor, entonces necesitamos que humillarnos ante Dios y corregir nuestra manera de enseñar, porque esto es el punto principal. El punto principal es de regresar a la Biblia concerniente a la predicación que Dios autoriza para este día. Y la razón en por qué nosotros estamos predicando y enseñando urgentemente este mensaje es porque entre nosotros, hace tiempo pasado, podíamos nosotros escuchar a personas quienes se llamaban religiosos, personas quienes decían que ellos predicaban y enseñaban la verdad, y podíamos distinguir en el mensaje que ellos traían, en el mensaje que ellos predicaban, y podíamos nosotros ver lo que la Biblia enseñaba. Sin embargo, ahora nosotros tenemos que tener cuidado, porque no solamente ahora están de afuera, sino que ahora también están dentro. Y de estos quienes se encuentran dentro del cuerpo de Cristo Jesús, dentro de nuestra comunión, estas personas necesitan que entender, necesitan que ser enseñados cuál es la predicación que Dios autoriza hoy en nuestros días. Y esto es lo que vamos a ver hoy en esta tarde. Esto es lo que vamos a considerar. Y yo sé bien que hay muchos textos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que podemos nosotros acercarnos y estudiar bíblicamente este tema. Sin embargo, yo he escogido algún pasaje del Nuevo Testamento, un pasaje que el apóstol Pablo escribe. ¿Y quién más? El apóstol Pablo, un hombre que respetamos, una persona a quienes podemos ver su celo en concerniente a la predicación de la palabra de Dios. Un hombre que no tuvo vergüenza, un hombre que no tuvo intimidad en decir, ser imitadores de mí como yo lo soy del Señor. Porque esta persona, aunque en un tiempo nos enseña que él era un blasfemo, que él era uno que injuriaba, que él era un pecador. 1 Timoteo capítulo 1 versículo del 3 en adelante. Un pecador delante de Dios. Sin embargo, por causa de la enseñanza que sus padres le habían dado a este hombre llamado Pablo, Gálatas capítulo 1 y versículo 3 en adelante, este hombre pensaba de que era irreprensible ante la ley de Moisés, ante la ley que los padres le habían enseñado.
Y por lo tanto él entonces predicaba y enseñaba con denuedo lo que se le había enseñado, pero se dio cuenta un día de que él estaba equivocado. Que la predicación, la enseñanza de él, no era una predicación, no era una enseñanza concerniente a como Dios lo había mandado. Y cuando él se dio cuenta en la manera en como Dios quería que él predicara, que él enseñara, entonces él cambió en su vida. Y este cambio que él tuvo en su vida, ahora sujeto a la voluntad de Dios, ahora sujeto a Jesucristo, su Maestro, su Señor, él ahora entonces cuando él comienza a enseñar y a predicar, se encuentra a jóvenes tales como Tito, como Timoteo. Y a estos jóvenes que él recoge, él les enseña, les instruye correctamente concerniente a la predicación que Dios autoriza para, no solamente para ellos, sino también para nosotros. Y cuando el apóstol Pablo le escribe al joven Timoteo, un predicador, y que le comienza a dar instrucciones en cómo puede corregir él la situación que estaba ocurriendo en la ciudad de Éfeso, 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3. No solamente le comienza a dar instrucciones en cómo organizar el cuerpo de Cristo Jesús, es decir, que tengan sus propios ancianos, sus propios diáconos, 1 Timoteo capítulo 3, él también les enseña en la manera en cómo la familia se debe de comportar, cómo se debe de comportar el padre, la madre, cómo se debe comportar los hijos, las hijas. Pero él también le dice a joven Timoteo en cómo debe de mantenerse predicando conforme a la voluntad de Dios. Y es ahí en donde quiero que lean juntamente conmigo. Segunda Timoteo capítulo 4 versículo 1 adelante dice el apóstol Pablo a un joven llamado Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Notan en cómo el apóstol Pablo le instruye a un joven llamado Timoteo concerniente a la predicación que Dios aprueba? Le dice al joven Timoteo: tú predica la palabra, tú redarguye, tú reprende con toda paciencia y con toda doctrina. Hermano, hermana, amigo, amiga, que estás entre nosotros hoy en esta noche, quiero yo que usted entienda que el apóstol Pablo aquí está enumerándonos a nosotros un bosquejo concerniente a la predicación que Dios autoriza en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Primeramente, el apóstol Pablo le llama a un joven Timoteo y le dice que él debe de predicar a tiempo y afuera de tiempo. Pero noten que debe de predicar la palabra de Dios. Es que en aquel tiempo, igual como hoy en día, el apóstol Pablo, juntamente con el joven Timoteo, se encontraban con personas quienes estaban exaltando su propia voluntad. Cuando Jesucristo anduvo en tierra, él también se encontró con personas quienes exaltaban su propia voluntad. Los fariseos, los saduceos, personas que buscaban su propia gloria. Juan capítulo 6, versículo 41 en adelante. Sin embargo, Jesucristo le dice que así es como no. Jesucristo le dice que no es así como ellos deben de manifestarse. Mateo capítulo 23, versículo 1 en adelante. Pero miramos nosotros que en el tiempo del apóstol Pablo, en el tiempo de Timoteo, también ocurrían personas así. Y estas personas quienes se encontraban en este estado, eran personas quienes estaban manifestando su voluntad. Ellos querían levantarse el cuello. Ellos querían decir cosas y esperar que los discípulos o personas a quienes estaban predicando siguieran lo que ellos decían. La voluntad del hombre
y la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo se confronta con algunas personas en el templo, Marcos capítulo 11, versículo 27 en adelante, le hacen la pregunta, bueno, ¿el bautismo de Juan es de los hombres o es de Dios? Y Jesucristo les dice, yo le contesto la pregunta, o más bien a Jesucristo le hacen la pregunta, ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? Y Jesucristo les dice, ok, entonces yo creo que ustedes me pregunten algo, que me contesten algo. ¿El bautismo de Juan es de los hombres o es de Dios? Y cuando Jesucristo en el versículo 30 hace esta pregunta a las personas que están delante de él, nos está manifestando dos cosas. Nos está manifestando que es posible que el hombre pueda actuar con su propia autoridad. Y es posible que también podamos actuar bajo la autoridad de Dios. Y cuando el hombre predica con su propia autoridad, es persona que no tiene derecho, que no tiene ninguna enseñanza, que no procede, que no viene de arriba, porque está buscando únicamente sus propios frutos. Tal, por ejemplo, los judaizantes. Los judaizantes eran unas personas quienes tenían un celo tremendo, pero un celo equivocado. Romanos capítulo 10, versículo 1 en adelante. Y ese celo que los llevaba, que era un celo propio, un celo humano, ese celo lo llevaba a predicar equivocadamente la palabra del Señor, de tal manera que engañaban a personas, tal como lo hicieron, como los hermanos en Gálatas. El apóstol Pablo tuvo que regresar a Gálatas y tuvo que decirles que estaban equivocados. Solo que cuando miramos nosotros que la Biblia enseña que la predicación debe de ser concerniente a como la Biblia nos enseña, tenemos que entender que debe de ser conforme a la autoridad de Dios, a la autoridad que Dios nos ha establecido. Colosenses capítulo 3 y versículo 17 dice que todo lo que hagamos en obras y en hechos tiene que ser conforme a la voluntad de Jesucristo. Tiene que ser por medio de la autoridad que Cristo nos ha manifestado. Hechos y obras o lo que hagamos o lo que digamos, todo tiene que ser por medio de la autoridad que Jesucristo nos ha manifestado. Ahora, si así es, la predicación debe ser conforme a la voluntad o debe de ser aquella la cual exalta la voluntad de Dios. ¿Usted recuerda el ejemplo del Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento es bueno. Romanos capítulo 15, versículo 4 dice que es para nuestra enseñanza. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 6 y 11 dice que es un patrón para nosotros. Si así es, si es enseñanza para nosotros, si es un patrón para nosotros, entonces el Antiguo Testamento tiene buenos principios, buenas enseñanzas, que usted y yo debemos de leer, debemos de comprender y debemos de poner en práctica los principios que encontramos dentro del Antiguo Testamento. Y en 2 de Crónicas, capítulo 18, versículo 1 en adelante, encontramos un ejemplo magnífico, concerniente a la voluntad de Dios y a la voluntad del hombre. Toca la causalidad que leímos del rey Acab y del rey Josafat. 2 de Crónicas, capítulo 18, versículo 1. Y estos vinieron a unirse, y en su unión, Acab vino a decirle a Josafat, Josafat, ¿por qué no vamos y conquistamos a Ramón de Galat? Y Josafat, como siendo rey de Judá, un rey que demuestra piedad, un rey que demuestra que está sujeto a la voluntad de Dios, le dice, bueno, yo voy, pero primeramente tengo que escuchar palabras de Jehová para que me diga a mí que esto es lo que tengo que hacer. Noten, la voluntad de Dios estableciéndose primeramente. Si no se establece, Josafat no va a ir a ningún lugar. Y el rey Acab trae a sus profetas. Representan la voluntad del hombre. Y cuando trae a sus profetas el rey Acab, los profetas del rey Acab le dicen a Josafat, sí, es voluntad de Dios. Mentira. Estos hombres, estos profetas, estaban actuando con su propia
iniciativa, su propia voluntad. Segunda de Crónicas capítulo 18, versículo 12. Y miramos nosotros que cuando vienen con el profeta de Dios, el hombre quien está dispuesto a sujetarse únicamente a la voluntad de Dios, el profeta que está exaltando su propia voluntad, viene y le dice, si sabes lo que es bueno para ti, vale más que digas lo que nosotros le hemos dicho al rey Acab. Pero este profeta de Dios no fue intimidado. Este profeta de Dios tampoco aceptó lo que este hombre le había dicho, sino que él dijo, yo hablo y yo digo únicamente lo que es conforme a la voluntad de Dios. Segunda de Crónicas capítulo 18, versículo 3 en adelante. Hermanos, amigos, cuando se viene a hablar de la predicación que Dios autoriza para cada uno de nosotros, únicamente debemos de hablar, debemos de predicar, debemos de enseñar aquello lo cual está conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, hoy en día no escuchamos eso. En ocasiones no escuchamos eso. Cuando escuchamos a hermanos predicar, en ocasiones escuchamos solamente un versículo que se menciona en su predicación y lo demás son puros chistes, anécdotas o qué sé yo. ¿Dónde está la voluntad de Dios exaltada en la predicación? La voluntad de Dios se exalta cuando la palabra del Señor se predica. Que no le dijo Pablo a Timoteo, predica la palabra. No le dijo, predica lo que tú piensas. Predica tus consejos. Dijo, predica la palabra de Dios. ¿Y por qué le dice que predique la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es la autoridad. La palabra de Dios es aquello lo cual nos dice a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Debemos estar sumisos a la palabra de Dios. La palabra de Dios es aquella la cual nos habrá de decir qué es lo que tengo que hacer ante Dios. Yo estoy seguro que a usted no le importa lo que yo pienso de ciertas cosas. Yo estoy seguro que a usted no le interesa lo que yo pienso concerniente al matrimonio. A usted no le interesa lo que yo pienso concerniente a la cena del Señor. A usted no le interesa lo que yo pienso concerniente a la salvación. Lo que a usted le interesa es lo que la Biblia enseña y habla concerniente a estas cosas. Y eso es lo que debemos de exaltar. La predicación que Dios autoriza en su Nuevo Testamento es aquella la cual exalta la voluntad de Dios. Es aquella la cual se predica la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que se debe de predicar. Pero también miramos nosotros que el apóstol Pablo dice que concerniente a la predicación que Dios autoriza, es aquella la cual viene a redarguir. ¿Tienen la palabra ahí? La palabra que el apóstol Pablo usa aquí en este versículo 2, contextualmente quiere decir persuadir, convencer. Noten, estamos hablando nosotros de concerniente a la predicación que Dios autoriza. Y la predicación que Dios autoriza es aquella la cual convence y viene a persuadir a la persona. ¿A quién? Bueno, tanto al pecador como al miembro del cuerpo de Cristo Jesús. Al pecador, esta persona que se encuentra en pecado, es persona que está bajo tinieblas. El apóstol Pablo era un hombre que estuvo bajo tinieblas. Y él mismo lo dijo y se dio cuenta. Cuando Jesús le hace la comisión al apóstol Pablo, en Hechos capítulo 9, versículo 15, el apóstol Pablo vuelve a repetirlo en Hechos capítulo 26 y versículo 18 en adelante, y dice que Jesucristo fue enviado para que abriera los ojos de aquellos que se encontraban en tinieblas, para sacarlos de la potestad de Satanás y añadirlos al cuerpo de Cristo Jesús. El pecador se encuentra en un estado de tinieblas. Efesios capítulo 4, versículo 17. Tiene el entendimiento entenebrecido. Su corazón está lleno de tinieblas. No entiende, no puede ver la luz del Evangelio. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Entonces necesitamos un poder
para poder entrar a la mente y corazón de dichas personas y poder persuadir, poder convencer concerniente a su estado de pecado. ¿Y saben quién hace eso? El Espíritu Santo. Juan capítulo 16 y versículo 8 y 9 dice que el Espíritu Santo había de convencer al pecador. Ahora, ¿cómo? Milagrosamente. Si está hablando con una persona que no piensa en lo que la palabra dice, va a decir que sí. El Espíritu Santo no obra milagrosamente en nuestros días. El Espíritu Santo obra por medio de la palabra. Efesios capítulo 6 y versículo 17. Obra por medio de la palabra. La palabra es poderosa. Es una espada de dos filos. Hebreos capítulo 4 versículo 12. Y esta palabra se debe de manejar correctamente. Y se debe de penetrar en la mente y corazón de las personas. ¿Saben por qué? Porque esta persona se encuentra bajo esclavidad. Está bajo el poder de Satanás. Ahora, yo no lo digo. La Biblia lo enseña. Hechos capítulo 26, versículo 18. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 24 en adelante. Léalos. Y dice que la persona se encuentra bajo el poder de Satanás. ¿Y cómo es que está bajo el poder de Satanás? Satanás tiene en cautividad el pensamiento de él o de ella. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 3 en adelante dice que se lleva el pensamiento en cautividad. Satanás lleva el pensamiento en cautividad y lo viene a entenebrecer de tal manera que se necesita algo fuerte para poder penetrar con la palabra de Dios o para poder penetrar la mente y el corazón de la persona para que así pueda ver la luz. Que no hemos leído Salmo 119 y versículo 130, en donde dice que cuando entra la palabra de Dios, ilumina, trae una iluminación a la persona. Es que la palabra del Señor viene a iluminar la mente. Efesios capítulo 1 versículo 16 del ser humano. Y esa palabra entonces se debe de manejar de tal manera que uno redarguye, convence, viene a persuadir al pecador. No es con sus propias palabras, es con la palabra de Dios. Por eso ya el hermano Cortés había dicho que el obrero tiene que manejar bien la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 12 versículo 15. Tiene que con diligencia, ahí está hablando del obrero, tiene que con diligencia estudiar la palabra de Dios. ¿Para qué? Bueno, para no tener vergüenza ante Dios. Y segundo, para trazar bien la palabra de verdad, para usarla bien. ¿Y cómo usa bien la espada uno? Bueno, la usa para persuadir, para convencer al pecador de su pecado. Miren, el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17 está haciendo este trabajo. ¿Y quién es el que le está dando el consejo a Timoteo? Pablo. Y se lo está dando porque él sabía bien que era lo que era necesario. Se lo está dando porque él ya lo había hecho antes. Y en Hechos capítulo 17, versículo 4 dice, bueno, el versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitarse de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Pero noten, Pablo entra a la sinagoga y se encuentra con judíos. Y él está, ¿qué dice? Dice, está declarando y exponiendo. Esa palabra declarando y exponiendo es el proceso del cual estamos hablando. Estaba redarguyendo. Al judío que se encontraba en la sinagoga, lo estaba redarguyendo. Lo estaba persuadiendo, lo estaba convenciendo con la palabra de Dios. Dice, con las Escrituras, no con su propia palabra. Ahora, el apóstol Pablo era un hombre que fue estudiado. Quizás tuvo problemas en su manera de hablar, 2 Corintios capítulo 11. Pero dice, en forma de conocimiento, dice, no me juzguen. Entonces Pablo está diciendo, yo conozco, yo sé. Y Pablo sabía bien que la palabra de Dios era lo necesario para poder redarguir a la persona, su mente y corazón. Es un trabajo tremendo. Predicando la palabra del Señor, enseñando la palabra del Señor, es un trabajo tremendo.
Y por ningún momento pensemos nosotros que es trabajo fácil. Porque si fuera fácil, las escuelas de predicadores estuvieran llenas. Hermanos, quien quisieran enseñar estuvieran parados en fila para poder enseñar una clase. Pero en ninguna parte miramos la abundancia, sino que miramos la escasez. Entonces es un trabajo difícil. Enseñar la palabra del Señor es difícil. Y es difícil porque uno tiene que con diligencia estudiar la palabra y poder saber cómo redarguir. Porque esa es la predicación que Dios autoriza en el Nuevo Testamento. No solamente en que exaltemos la voluntad de Dios, que prediquemos la palabra de Dios, sino que vengamos a redarguir. Miren, en Hechos capítulo 18, versículo 4, ahí la palabra ya se usa más claramente. Y dice en Hechos capítulo 18, versículo 4, y discutía en las sinagogas todos los días de reposo. ¿Y qué? Y persuadía a judíos y a griegos. Y estos judíos y griegos que fueron persuadidos, obedecieron el evangelio. Cuando Pedro predica el día de Pentecostés, él vino a redarguir, vino a convencer, vino a persuadir a los judíos. De tal manera que 3,000 de ellos se compungieron de corazón, versículo 37, y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos estaban compungidos de corazón, porque Pedro predicó, porque la palabra entró con filo, entró con poder, entró dentro de su mente y corazón, hizo el trabajo que la palabra de Dios hace. La palabra de Dios no regresa vacía, hermanos. Isaías capítulo 55, versículo 11, dice que no regresa vacía. Hoy en esta noche la palabra de Dios va a hacer su trabajo. En el libro de Hechos miramos nosotros que cuando se predicaba la palabra de Dios, algunos aceptaban, como lo hicieron en Hechos capítulo 12, versículo 41, 3,000. Hechos 4:4. Y miramos nosotros que así vemos varios versículos en Hechos, pero también, noten, también cuando se predicó la palabra de Dios y cuando se trató de persuadir y convencer, rechazaron a la palabra de Dios. Félix y Drusila hicieron esto. Hechos capítulo 24, versículo 25. Herodes, capítulo 26 y versículo 28. Por poco me persuades en cristiano. Rechazó. Hechos capítulo 17, versículo 32 en adelante. En Atenas, cuando el apóstol Pablo predica, algunos le hicieron burla. Rechazaron lo que Pablo predicaba. Y cuando la palabra del Señor penetra en la mente y corazón de personas y que se dan cuenta que están en error, pero por puro orgullo, coraje, no se rinden a la voluntad de Dios. Y estas personas prefieren mejor morir en ese estado y matar o hacerle daño a quien está predicando, tal como fue el caso de Esteban. Esteban se confrontó, Hechos capítulo 6, versículo 8 en adelante, con varias sinagogas. Él se encontró con varios judíos, él se encontró con varias personas y les comenzó a predicar, les comenzó a enseñar y nadie pudo en contra de él, porque él tenía el Espíritu de Dios y él podía predicar con poder, él podía enseñar con poder y aquella gente no tenía nada. Y en vez de aceptar, no aceptaron, no obedecieron, rechazaron, pero rechazaron con coraje, mataron al pobre Esteban. Y eso es lo que ocurre hoy en día. Cuando nosotros predicamos conforme a la autoridad que Dios nos da, va a haber gente de esa manera. Y tristemente lo digo que existe más y más dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Hay gente que no quiere ir a predicaciones donde se prediquen muchos textos. Ay, hermano, ya aburrió con tanto versículo. Pues, ¿qué quiere que le enseñe? ¿Quiere que le enseñe mi vida? No tiene ningún provecho para usted. Lo que Cristo me ha mandado a hacer es predicar la palabra. Y predicarla, exaltarla. Y que usted la entienda. Que usted entienda de que si acaso está erróneamente, equivocadamente, haciendo las cosas y que no la está haciendo conforme a Dios, tiene que hacer algo.
tiene que arrepentirse. Tiene que arrepentirse. Ya sea si no ha aceptado a Cristo Jesús o si es miembro del cuerpo de Cristo Jesús. Hay miembros del cuerpo de Cristo Jesús que están viviendo en adulterio y no quieren que se les predique la palabra de Dios. No, yo no voy a esa congregación porque ahí predican de adulterio. Yo no estoy viviendo en adulterio. Bueno, pruébame que no estás viviendo en adulterio. Pruébame. Prueba conforme a la palabra de Dios que no estás viviendo en adulterio. Y hay personas que se sienten incómodas. Y en vez de ser valientes, y en vez de comportarse varonilmente, como dice la palabra del Señor, 1 Corintios 16, 13, y tratar de mantenerse rectamente en la palabra del Señor, mejor huyen a otros lugares en donde, como dice Isaías, se les predica palabras suaves. Isaías capítulo 30, versículos 9 y 10, en donde se les predica de amor. De amor. Estás bien, hermano. Estás bien, hermana. Sigue tu vida cristiana. Yo quiero que alguien me diga, si yo estoy mal, yo quiero que alguien me diga y que me enseñe con la palabra del Señor que estoy mal. Yo quiero ir al cielo, ¿usted? Esos amenes fueron muy débiles. Yo quiero ir al cielo. Y todos nosotros queremos ir al cielo. Pero quiero ir al cielo siendo lo que es correcto. No quiero yo llegar al punto cuando esté ante Dios y que me esté juzgando por mis obras y que me dé cuenta de que no he hecho lo que Dios me ha dicho. Y más triste va a ser que yo me di cuenta que estaba en una congregación en donde se predica la palabra, en donde se predicó así ha dicho Jehová, pero no me gustó. No me gustó porque ahí no se predica de amor. Bueno, depende en cómo mire el amor usted. ¿Cómo lo mira? Si usted tiene amor a su hijo y se encuentra en el medio de la calle y viene un automóvil recio, ¿cómo le va a hablar? Ay, hijo, muévete de la calle en un carro. O va a haber aquí urgencia dentro de usted, de moverse y de hablarle. ¿Por qué le hablamos duramente a nuestros hijos, a nuestras hijas? ¿Por qué le hablamos y le explicamos bien lo que es la vida? Porque nos interesa, nos importa de ellos. Queremos el bienestar para ellos. Queremos que ellos crezcan y que sean personas piadosas. ¿Por qué no entendemos esto de nuestro Dios? Que Dios a quien ama reprende. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 9 en adelante. Él reprende a quien ama. ¿Cómo lo hace? Con la palabra. ¿A quién va a enviar? A sus hijos. A sus hijos. Y no culpe al mensajero. Si usted tiene algo que averiguar con Dios, arréglese con Él. Porque Él es quien no ha dejado la palabra de Dios. Solo que la predicación que Dios autoriza es una que eleva la voluntad de Dios. Es uno que predica la palabra de Dios. Es una que redarguye. Pero también dice reprender. ¿Ven la palabra de reprender? La palabra reprender que el apóstol Pablo usa ahí es una palabra que simplemente se define de esta manera. Enseñar con la mano. Enseñar estrictamente con la palabra o con la doctrina de Dios. Enseñar estrictamente con la doctrina de Dios. Ahora, ¿cómo hacemos eso? El que predica, el que enseña, ¿cómo enseña estrictamente con la palabra de Dios? Por eso es que cuando vienen personas a visitarnos y comenzamos a predicar, vamos a suponer que como estamos predicando, el predicador está predicando sobre la cena del Señor, y viene uno que la toma cada mes, y estamos enseñando estrictamente con la palabra o con la sana doctrina, y decimos, bueno, en la palabra del Señor, en el Nuevo Testamento nos dice, Hechos capítulo 20, versículo 7, que debemos tomar la cena del Señor primera semana. Eso es enseñar estrictamente con la doctrina de Dios. Noten, Dios le está enseñando. Cuando una persona viene a nosotros y está en la audiencia, es una persona que cree que únicamente por fe debe ser salvo. Y cuando nosotros enseñamos que la salvación viene por medio del bautismo,
Es lo que la Biblia está enseñando. Es una enseñanza estrictamente con la palabra de Dios. Hechos 2:38. Arrepentidos y bautícense para el perdón de los pecados. 1 Pedro capítulo 3 versículo 21. El bautismo que ahora no salva. El bautismo es lo único que nos lleva en contacto con la sangre de Cristo Jesús, no la fe. La fe no nos lleva en contacto con la sangre de Cristo Jesús. Hebreos capítulo 9, versículo 13 y 14 nos enseña de eso. Hebreos 10, 21 y 22 nos enseña de eso. Solo que eso es enseñanza estrictamente con la doctrina, con la palabra de Dios. Cuando estamos aquí enseñando que la iglesia de Cristo es la única iglesia que la Biblia enseña, no lo estamos diciendo orgullosamente, no lo estamos proclamando porque yo soy mejor que usted, lo estamos diciendo porque la Biblia lo enseña. Efesios capítulo 4, versículo 4, dice que hay un solo cuerpo, que no entendemos de eso. Efesios capítulo 1, versículo 21 en adelante dice que el cuerpo es la iglesia. Colosenses 1, 18, el cuerpo es la iglesia. Si la iglesia es el cuerpo y el cuerpo es la iglesia, y si dice que hay un solo cuerpo, hay una sola iglesia. Qué difícil hay entender eso. Qué difícil es entender eso. Eso es enseñanza estrictamente con la doctrina. Está uno reprendiendo con la palabra del Señor. Solo que entonces cuando predicamos la palabra del Señor, debemos de reprender. Y reprender es enseñar estrictamente con la sana doctrina. Por eso nos metemos en problemas. Por eso es que cuando usted enseña, debe de estudiar y debe de entender que la enseñanza debe ser correctamente la palabra del Señor. No, yo pienso, yo creo. Eso no pasa. De que yo pienso, yo creo. No. La Biblia dice. La Biblia enseña. Ahora, si hay alguien aquí entre nosotros que se ha ofendido con esas palabras, son de Dios. ¿Qué va a hacer? Son de Dios. Jesucristo le dice al apóstol Pablo, dura cosa te das cosas contra el aguijón. ¿Y es lo que estás haciendo? Dándole patadas a una punta. Porque no puedes contra Dios. No puedes. Dios lo ha dicho. Y si Dios lo ha dicho, es final. No debemos de añadirle ni quitarle tanto al Antiguo Testamento, Deuteronomios capítulo 4, versículo 2, Deuteronomios capítulo 12, versículo 32, como al Nuevo Testamento. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 en adelante. No debemos de quitarle. En Dios no hay variación. Santiago 1:17. Lo que Dios ha dicho, eso es. Ya no se puede quitar, ya no se puede poner. Lo que Dios nos ha dejado es perfecto. 1 Corintios capítulo 13, versículo 18 en adelante. Cuando Cristo y los apóstoles andaban en la tierra, predicaban en parte, profetizaban en parte, porque el Antiguo Testamento estaba completo, pero el Nuevo apenas se estaba llevando a cabo. Hasta que Juan, el apóstol Juan, terminó sus escrituras. Cuando dejó la pluma caer, que dijo que ya se acabó, es cuando la revelación, cuando el Nuevo Testamento se cumplió. Y es cuando lo perfecto vino. Ya, la palabra de Dios es perfecta. Salmos 19:7. La ley de Jehová es perfecta. Proverbios capítulo 30, versículo 5. La ley de Jehová es pura. Es perfecta. Y con ella redarguyemos, con ella reprendemos. Pero noten, el predicador o la predicación que Dios autoriza en el Nuevo Testamento es aquella a la cual también debe de exhortar. La palabra exhortar simplemente quiere decir llamar a un lado de. Y noten qué interesante está este cuadro aquí. El apóstol Pablo le enseña a un joven Timoteo, tú predica la palabra de Dios, redarguye y reprende. Ya cuando el predicador hace esas tres cosas, ya el que está escuchando atentamente, ya el que está poniendo atención como lo de Berea, Hechos capítulo 17, versículo 11, ya cuando
ha hecho todo eso el predicador. Lo único que le falta es nomás decirle, vente, ven. Hacer una invitación. Y si la persona se encuentra como lo de Berea, el predicador no tiene que hacer varias invitaciones. El predicador no tiene que estar acá llorando y gritando para animar. Hermano, hermana, amigo, amiga, cuando la palabra del Señor te llega a tu corazón y a tu mente, tú ya estás en puntitas para llegar al frente. Tú ya estás listo para decir, he aquí, Señor, he aquí, estoy listo, preparado. Cuando el predicador expone la palabra correctamente, cuando el predicador te enseña correctamente, cuando tú estás poniendo atención en lo que se está diciendo consciente de la palabra del Señor, ya estás en puntitas, ya estás listo, ya estás convencido para pasar al frente. Es por eso que entonamos un canto de invitación, porque te queremos dar oportunidad para que pases al frente. Y qué vergüenza tienes tú pasar ante enfrente, ante esta audiencia, y decirle a la audiencia, yo creo en Cristo Jesús, yo quiero ser su hijo, yo quiero ser su hija, yo quiero seguir la voluntad del Señor. ¿Qué vergüenza tienes tú en decir esto? Jesús dice, el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré ante mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. ¿Tienes vergüenza? ¿Has comprendido lo que hemos hablado? ¿Has comprendido lo que la Biblia te ha enseñado? ¿Has entendido? Si no, déjame hacerte un breve resumen. Número 1. Si tú has escuchado la palabra del Señor, esta palabra no ha regresado vacía. Ha producido fe en ti. ¿Sabes por qué digo eso? Porque Romanos capítulo 10 y versículo 17 dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. ¿Entiende eso? La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y si usted no ha escuchado la palabra del Señor, si usted no ha oído la palabra del Señor en esta noche, hay algo aquí en el corazón. Está duro. ¿Y sabe quién lo ha llevado a ese punto? El pecado. Hebreos capítulo 13, versículo 3 dice que su corazón se endurece por medio del pecado. Y cuando está endurecido, no va a aceptar, no va a responder. Pero está bueno, ha escuchado, pero va a rechazar, porque hay algo más dentro de sí mismo. Pero posiblemente entre nosotros sí se encuentre una persona o personas que ya están preparados, ya están listos, ya entendieron. Hay fe en ustedes. Y esa fe tiene que ser obedecida, como dice Romanos capítulo 1, versículo 5. Romanos capítulo 16 y versículo 26. Esa fe tiene que obedecerse. Y déjeme decirle cómo puede obedecer su fe. Número 1, usted obedece a su fe rechazando la vida que está viviendo ahorita en pecado. La rechaza por completo. La palabra arrepentirse quiere decir que cambie completamente de cara. Si estaba caminando de esta manera, cambie y camine de esta manera. Y camine hacia el frente. Y camine hacia el frente confesando a Cristo Jesús como su Señor. Si usted quiere obedecer a su fe, eso es lo que tiene que hacer. Ya le dije, Romanos 1:5, Romanos 16:26. Obedezca su fe. Porque una fe en sí mismo es una fe muerta. Si usted tiene fe y no lo demuestra, esa fe es una fe muerta, no es activa. Pasando aquí al frente, usted confiesa a Jesucristo como su Señor, su Salvador. Lo confiesa que Él es su Señor. Y cuando lo confiesa, entonces es bautizado para el perdón de sus pecados. Es bautizada para el perdón de sus pecados. ¿No quiere ser usted hoy, en esta noche, esto? Esa es la predicación bíblica. Eso es la predicación que Dios autoriza. Una predicación que se exalte la voluntad de Dios. Y hemos exaltado la voluntad de Dios hoy en esta noche. Una predicación que redarguye. Hemos redargullido con la palabra del Señor. La palabra de Dios ha penetrado su mente, a su corazón. Y algunos de ustedes se sienten incómodos. Algunos de ustedes se sienten culpables de algo.
No sé de qué, de algo. Y no se sienten a gusto aquí. Porque la palabra del Señor les ha redargüido. La palabra del Señor les ha reprendido. Les ha acusado estrictamente con la doctrina de Dios. Pero también les hace una exhortación, una invitación para que vengan al frente y para que ustedes se entreguen a Jesucristo. ¿No quiere hoy en esta noche hacerlo? ¿Qué le detiene? Posiblemente entre nosotros haya hermanos o hermanas que no estén viviendo la vida que Dios quiere que vivan. Efesios capítulo 5, versículo 1 dice que ser imitadores de Dios, que vengamos a imitar a Dios. ¿Y saben qué? Dios es santo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 en adelante, ser pues santo en toda vuestra manera de vivir. Y posiblemente no haya vivido usted una vida de santidad, una vida santa. Quizás tenga que arreglar cuentas con Dios. Hoy, en esta noche, cualquier que sea la necesidad suya, le invitamos mientras que nos ponemos de pie.